Hola chiqui babies. Uno de los problemas más frecuentes e importantes que tienen las personas con la psicología es directamente no saber a qué psicólogo acudir o no saber si está en una terapia de calidad cuando está buscando ayuda con sus problemas psicológicos. He hecho, bueno, hice hace unos días en Instagram un directo con Carol, de Tú que eres psicóloga, os dejo también por aquí su canal de YouTube, en el cual profundizamos en los puntos más importantes, pero vamos, con todo lujo de detalles. Así que os lo dejo a continuación. Eso sí, os tengo que avisar de que se me ve súper cabezón porque tengo 187 años, no sé usar un móvil. Yo os prometo que en mi móvil se me veía así de lejos o más. Y cuando Carlos lo sube, veo que se me ve de aquí a aquí. Digo, vaya. Pero bueno, yo os dejo el directo que en contenido, aunque no en imagen ni en resolución, está muy, 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 muy bien, ¿vale? Así que nada, aquí lo tenéis. Vale, vamos a ver. Ahora se ha unido. A ver si me pide invitación. Sí. Mm. Rafa, ¿Funciona? Sí. bienvenido. Estabas bloqueado. Ya, creo que le he dado con mucha rapidez, nada más. Tú iniciar el directo ya ha petado. Vale, ahora vamos a hacer una prueba técnica a ver si veis todos a Rafa. Yo te veo un poquito pixelado, pero bueno, creo que se No te me entiende perfectamente. Sí. ¿Estás con wifi o estás con datos? con datos, Yo porque no también. me iba con wifi, yo creo. Vale, ¿veis a Rafa bien? A ver. Y luego se piensan que nos van a meter un microchip en la vacuna cuando un directo de Instagram ni siquiera funciona en condiciones. Arriba la vacuna, que van a empezar. A ver. Chicas, ¿escucháis a Rafa bien? Yo sí que te escucho bien. Dice Mónica que jazz. Hola Sí, Mónica, venga. felicitaciones. Pues Bueno, pues estupendo, vamos a por todas. vamos a ello. Lo primero, Rafa, agradecerte que estés aquí, que de verdad, gran influencer de la psicología en mi canal y gran compañero. La verdad que yo ya sabes que te admiraba desde la carrera y que como era tan súper guay, pues no te decía absolutamente nada. Pero sí, eso era mi timidez. Así que qué bien que nos hayamos vuelto a reencontrar. Ya, compañeros y, joder, sobre todo también no ser demasiado humilde, que ya no es que vayamos a enseñar cómo escoger un buen psicólogo, es que estáis con Carol que investiga qué procesos de cambio aparecen en una terapia. Entonces es que yo creo que no habrá muchas más personas en España tan cualificadas como Carol para hablar de este tema. Bueno, Así que muchas tenemos el gracias. listón muy alto. O eso, que los dos somos un poco frikis, porque aparte de ser psicólogos, investigamos los dos, ¿no? Tú también. Estás haciendo un doctorado, Rafa. En procesos de comunicación y persuasión, pero eso lo dejo fuera de la divulgación por el momento hasta que termine la tesis. Quiero Muy separar bien, trabajo y, y hobbies. fenomenal. Bueno, pues ¿de qué hemos Bien, venido a hablarles a estas personas? pues de un tema que a lo mejor me pongo iracundo, ya porque hemos hablado y yo, Carol, antes un poquito y yo ya estaba mosqueado, porque es un tema que me toca mucho las narices. Y es que Carol me dijo una frase que me marcó y fue, joder, Rafa, es que cada vez que alguien me pregunta, bueno, me cuenta que ha decidido ir al psicólogo, yo en vez de alegrarme, me preocupo. Dije, tía, es que es verdad y es una mierda. Lo primero es preocuparse, en plan, ¿dónde narices te estás metiendo? Vamos a investigar y luego ya veré si me alegro, si no. Pero esto a mí es que me duele un montonazo. Más he tenido personas cercanas que han estado en procesos de terapia, es que hasta me duele llamarlo así, y que han salido bastante perjudicadas por meterse en lugares que trabajaban, ya no es que no trabajasen de algo basado en la evidencia, es que muchas veces ni siquiera eran psicólogos o psicólogas. Ujú, totalmente. Empezamos. Vamos. Yo creo que es eso, ¿no? A mí cuando me dice alguna amiga, algún amigo, voy a ir al psicólogo, digo, ¿a quién has empezado ya? Dime su correo, dime su... O sea, quiero saber si te va a dar un buen servicio o no, porque luego, una vez has empezado un proceso terapéutico, es bastante difícil como dejarlo. Mira, dice Psicomarina, yo también me preocupo. Otra grande. Pues si Psicomarina se preocupa, es normal que nosotros también nos preocupemos, ¿no? Porque al final,
Cuando tú vas al psicólogo vas como usuario con un montón de confianza a decir, bueno, seguramente me ayuden, ¿no? ¿Y qué pasa, Rafa? ¿Qué nos encontramos tú y yo en consulta? Pues de todo. Y esto es como cuando vas al mecánico, ¿no? Que tú te dejas hacer y como no sabes qué están tocando, pues dices a todo que sí. Y nosotros nos encontramos en consulta muchas personas que han pasado por muchos procesos de terapia y ya vienen incluso diciendo, mira, yo ya no confío en esto y he venido porque me ha obligado mi familia o mis amigos porque me han visto que estoy fatal. Y ya no es que toque enseñar cosas desde cero, es que desde -10, es que enseñan muchos mitos y muchas ideas erróneas a las personas, les cargan de una responsabilidad que no tienen y eso las que tienen suerte de acabar yendo, ¿no?, con profesionales que trabajan desde terapias basadas en la evidencia científica, porque hay otras que directamente se rinden y ya pasan, y es que yo lo comprendo, es que yo si no hubiese estudiado esta carrera, no sería raro que hubiese terminado así. Yo fui al psicólogo de adolescente, ya lo conté en el vídeo del cáncer, y es que eso era una estupidez. Que me hacían ahí sí que no, la típica frase de tus amigos de yo soy psicólogo porque doy mazo buenos consejos. Pues este era al nivel de un amigo que da mazo buenos consejos. A lo mejor me he ido Totalmente. un poco por la Yo tangente, también. pero No, 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 es perfecto. Yo creo que al final merece mucho la pena hablar de nuestras experiencias personales porque se conectan un montón con el tema del directo y ya sabes que tú y yo somos de aquí de autorrevelaciones a tope porque consideramos que nuestra experiencia también puede ser válida para otros. Yo también cuando estaba en la carrera estuve en terapia y no era una terapia científica y aprendí mucho. Aprendí mucho a qué cosas pues podía esperar, luego ya me metí en investigación y pensé, madre mía, y fue una experiencia, pero lo que te digo, una experiencia, no, no tanto un proceso terapéutico como a mí me hubiera gustado, ¿no? Y como que ahora que entiendo de lo que va la película, yo hubiera ofrecido desde luego, ¿no? Y qué curioso que incluso nosotros siendo psicólogos tampoco nos salvábamos de esas, ¿no? De haber entrado en un proceso terapéutico sin ningún tipo de garantía. Y da mucha rabia, porque no nos salva ni la carrera. Imagínate la gente que no tenga ni siquiera idea de lo que significa la psicología. Debe ser muy duro, ¿no? ya es que, vamos, es duro y es una vergüenza que tú acabes en un buen psicólogo por azar, por casualidad, por designios de la suerte o porque, bueno, porque la vecina Mari te lo ha recomendado, pero es que también te ha podido recomendar a uno que no fuese bueno, pero ella se hubiese sentido bien pues porque se ha estado desahogando, contando sus problemas y ya sabemos aquí que eso por refuerzo negativo, sobre todo si en su contexto está privada de personas que la estén escuchando y que la estén comprendiendo, pues va a hacer que se sienta estupendamente. Y es una de las principales cosas para reconocer a un mal psicólogo. Aunque bueno, primero íbamos a hablar de cómo escogerlo y luego ya nos metemos a cómo reconocerlo una vez dentro de terapia. No me voy a anticipar. Así que si quieres vamos pasando a qué cosas son psicología y qué cosas directamente no son ni psicología ni nada de eso. ¿Te parece? Perfecto. Sí, aquí podemos hacer una ensalada de cosas. A mí no me importa el orden, a mí me encanta fluir. Claro, ¿qué Pues nos diferencia estupendo. de un amigo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué un psicólogo o una psicóloga son psicólogas y psicólogos y no son amigos? ¿Qué cosas crees que podríamos empezar a tener en cuenta? ¿O qué cosas le decimos nosotros a nuestras amigas para empezar a tener en cuenta cuando tenemos que elegir psicólogo? Bueno, lo primero que te iba a decir, te iba a decir, lo primero haber estudiado 4 años de carrera y 2 de máster. Pero es que también, como uno de los principales problemas es dentro de los propios titulados, personas que no trabajan desde marcos científicos, pues bueno, lo primero que nos diferencia de un amigo a un psicólogo de calidad es que trabajamos desde cosas que sabemos porque se han demostrado científicamente que funcionan. Y ya eres muy buen psicólogo si sabes el por qué funcionan, que es el segundo paso y es lo que Carol está investigando en ese por qué. Vamos a hablar de qué es la evidencia científica, ¿no? Porque se nos llena mucho la boca de evidencia científica. Lo primero, diferenciar. Hay cosas que directamente no son ciencia ni pretenden serlo. Oye, no vamos aquí, yo creo que a atacar en ningún momento que tú tengas tus creencias, tu fe o una filosofía de vida o tal. No hay ningún problema y cualquier persona puede tener cualquier tipo de creencias. El problema está cuando algo que no es científico pretende venderse como que sí lo es. Y se pone la etiqueta de ciencia. Pues eso es una pseudociencia o pseudomierda, porque es que encima poner la palabra ciencia, por mucho que le pongamos un pseudo, me da vergüenza. Nosotros Eso sabemos es. que lo que hacemos funciona porque ha pasado por un proceso de investigación científica. A ver, esto es un berenjenal, pero muy resumidamente, los primeros estudios, que son los de eficacia, se cogía a un grupo de personas y se le hacía una terapia. Y a otro grupo de personas que o bien estaban en un grupo de lista de espera y la terapia se hacía más adelante, o bien se les pasaba pues
como un placebo, se hablaba de otras cosas, etcétera. Con el paso del tiempo se veía qué personas habían mejorado y qué personas no. No es lo mejor que tenemos, porque ahí puede haber un montón de variables extrañas. Al final se ponía, pues yo qué sé, la etiqueta de presión a personas que estaban en contextos muy diferentes, ¿no? Y se le daba un protocolo muy estandarizado y no se adaptaba la intervención a cada persona. Pero son los primeros estudios, ¿no? Es una ciencia muy joven y aquí ya sabíamos, oye, qué funciona y qué no. Y luego ya está el presente, lo que investiga Carol, por qué funciona y el análisis funcional de la conducta, que es una palabra que se os tiene que quedar. No sé si quieres diciendo algo de todo esto. Totalmente, Rafa. Mira, estaba yo, no sé si ayer o antes de ayer, viendo Quién quiere ser millonario, estaba mi ídola Ana Milán ahí respondiendo las preguntas que le hacían y entonces salió una pregunta de las flores de Bach y ella se la sabía. Y la pregunta era algo así como, ¿qué, no sé qué sé cuánta, ayuda a resolver los problemas emocionales? Y eso salía en la tele. Y ella dijo, esta me la sé, la flor de Bach. Y entonces ella dijo que no tienen ninguna evidencia científica, pero que te hacen sentir estupendamente. Y me encantó y lo acabo de relacionar, digo, lo voy a contar en el directo. ¿Qué ocurre? Si tú te pones flores de Bach, pues probablemente por placebo o por lo que sea, porque te han dicho que funcionan, que no tienen ninguna evidencia científica, tú te vas a sentir mejor. ¿Eso quiere decir que es suficiente para emplearlo como terapia, que encima lo venden como terapia? Pues no. Porque lo que tenemos que saber es por qué funciona. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo que algo te haga sentir bien porque cuando nos íbamos a confesar hace 100 años al cura nos sentíamos estupendamente. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que haya evidencia científica que sostenga que eso sea la mejor manera y la más rápida y la más directa para resolver un problema de culpabilidad, por ejemplo? Pues no. Claro que hay un efecto, claro que te sientes un poquito mejor, pero no hay un seguimiento, no hay una elección de técnicas concretas, no hay un seguimiento, ¿vale? Porque, por supuesto, los amigos nos hacen sentir muy bien, pero ahí está pasando una serie de procesos por debajo, de procesos de aprendizaje que están explicando por qué nos hacen sentir tan bien. Y ojo, a veces nos hacen sentir bien, a veces no. Y eso es porque no hay un seguimiento, no hay una evidencia científica que sustente sus consejos, ellos los dan porque lo saben, pero lo saben de manera arbitraria porque han vivido, pero nosotros la diferencia que tenemos es que analizamos concretamente cada caso y cuando sabemos qué está ocurriendo, nos vamos a la evidencia científica a ver qué cosas funcionan para ese tipo de problemáticas. Y aún así tenemos que adaptar lo que se supone que funciona, porque no somos tan protocolarios como la cognitivo-conductual, que ahora explicaremos la diferencia, para ese caso concreto, porque si resulta que es una persona con poquitas habilidades sociales, tal y como yo me estoy explicando, a lo mejor no me responde, lo entiendo perfectamente, muchas gracias, Carol, y yo tengo que adaptar mi discurso para que sepa si esta persona me ha entendido, ¿no? Entonces, Rafa, te lanzo la pregunta, ¿qué nos diferencia a los terapeutas conductuales de los cognitivo-conductuales que son los que más evidencia científica tienen? Y abro ese melón y te lo dejo para ti. Espérate, porque me lo guardo el melón, porque nos han preguntado por aquí Fenomenal. por formaciones en psicología gestal y me parece ya importante dar nombres de cosas para que suenen. Muy bien. Pero me guardo el melón, que es un melón gordo y es una bomba interesante y me gusta mucho. Lo que has explicado de Flores de Bach me encanta y a mí aquí me encanta poner el ejemplo de Harry Potter en su infancia viviendo con sus tíos. Tú a Harry Potter le pones unas flores de Bach o le pones un fármaco y él durante un tiempo sí vas a estar sintiendo mejor, no estás atacando directamente a esa emoción y disminuyéndola. Pero lo que hacemos en terapia es enseñar a esa persona o darle recursos, en este caso sería un menor de edad y bastante más complicado, pero bueno, para cambiar su contexto. O sea, vale, Harry Potter se estaría sintiendo mejor, pero seguiría viviendo en una alacena debajo de la escalera, con el tiempo se habituaría al efecto de las flores de Bach y con unos tíos maltratadores. Y sin saber gestionar toda esa situación, que es una situación de mierda. Y lo que enseñamos principalmente a las personas es a cómo tú, si te estás sintiendo así y si estás pensando de esta forma, es por influencia de tu contexto. Eso no quiere decir que tengas que tener la frase de derrotismo, resignación de, bueno, es mi contexto y no le puedo hacer nada. No, vamos a enseñarte a cómo cambiar y cómo interactuar de una forma más adaptativa con tu contexto, cómo generar cambios en él en la medida de lo posible, ¿no? En la responsabilidad que tú puedas asumir, pero bueno, normalmente se consiguen cambios bastante grandes. En cuanto a nombres, hemos hablado de los estudios de eficacia y ya lo enlazo con la pregunta que me has hecho. Está la división 12 de la APA. La APA es la American Psychology Association. Perdonadme mi inglés. No he venido aquí a enseñar inglés, he venido aquí a enseñar psicología. Eso. El caso es que
la APA tiene una aglutinación inmensa de investigación científica y en su página web, luego la podremos dejar ya en la descripción o como veamos, no lo hemos planificado, la verdad, se puede acceder. Al principio es más o menos complejo, pero luego te puedes ir metiendo y se ve que las terapias que mejor funcionan son cognitivo-conductual, con evidencia fuerte, ahora hablaremos entre cognitivo-conductual y conductual, aceptación y compromiso, que en algunos trastornos, bueno, esto ya da por otro directo, la palaglutina como trastornos, en la vida real todo esto es un continuo, pero bueno, es algo que está cambiando actualmente. Pero bueno, la terapia de aceptación y compromiso en algunos trastornos concretos, qué dolor me da decir esa palabra, Carlos, voy a llorar. En algunos problemas En psicológicos algunos concretos. problemas psicológicos, los que le han puesto el nombre de trastorno concretos, tiene una evidencia fuerte y en otros moderada. Y por último está la EMDR, bueno, la EMDR, que solo tiene evidencia para trastorno de estrés postraumático y es una evidencia débil, moderada, no me acuerdo de memoria. Y luego, como lo van actualizando, va teniendo cambios según la evidencia científica más reciente. Y aquí es donde nos metemos con lo que me has preguntado, Carlos. ¿Qué diferencia que algo tenga una evidencia moderada de una evidencia fuerte? Que sepamos por qué ocurren esos procesos de cambio. Con la vacuna, que hemos empezado hablando de la vacuna. ¿Qué pasa si yo sé que algo funciona, ¿no? Como la MDR, pero no sé por qué? Porque lo voy aplicando a lo tonto y a lo loco, y en el momento en el que no funciona, yo no voy a saber resolver el por qué. ¿Por qué no está funcionando esto? Incluso podría tener efectos contraproducentes para otra persona. Podría estar manteniendo su problema. Que en una persona a lo mejor que esté yendo a un psicólogo, a una pseudoterapia, solo para desahogarse, ya no es que no le esté sirviendo para nada, es que puede estar manteniendo o empeorando su problema. De aquí viene la guerra entre, bueno, el cambio, el debate científico que hay actual entre la terapia cognitivo-conductual o la terapia simplemente conductual. ¿Por qué? Porque los estudios de eficacia se ha ido viendo que los protocolos de intervención cognitivo-conductuales son eficaces, pero actualmente en las investigaciones de procesos se ve que lo que funciona es la parte conductual y que la parte cognitiva no tiene apenas evidencia. Y luego ya está el debate filosófico de que la palabra, me quedo sin aire, es que hay retaila. La palabra cognitiva salió de una lucha inexistente hacia la corriente tradicional conductista porque decían que dejaba de lado todo el tema de los pensamientos y las emociones cuando eso es mentira. Se basa en determinadas palabras de Watson. Esto sobre cualquier cosa, corrígeme. Pero yo entiendo que todo esto partió, ¿no? Como de un rechazo hacia Watson y Mm. algunas cosas concretas que dijo, pero que si tú te vas a los manuales originales es que hay parrafadas y montones y kilos de información sobre pensamiento y emociones. Entonces, realmente, cuando se habla de psicología conductual, ya lleva intrínseco el hablar de pensamientos y de emociones, y quien diga que no, realmente está siendo falaz o probablemente no esté bien informado. Eh, Efectivamente. Y si me permite, Rafa, voy a hilar esto pero con te la, permito, te permito. no, Tengo con que la respirar. pregunta que hacía Teresa de lo de la Gestalt, que me parece súper interesante. Es decir, muchas veces la gente no viene a nuestras consultas porque se nos tiene como a los psicólogos conductistas, conductuales, como personas que ignoramos la emoción y es como, pero ¿cómo vamos a ignorar la emoción si trabajamos con emociones 24/7, ¿no? Entonces, la Gestalt se puede vender como algo que puede parecer súper guay, con muchísima purpurina, pero luego no saben qué están haciendo. Entonces, lo que decía Teresa, que ha preguntado, ¿qué te parece de la gente que tras 4 años de formación Gestalt o psicoanalítica les permiten hacer terapia? Bueno, pues terapia no es en cuanto a terapia psicológica, es una terapia, como la flor de Bach. Si esas personas se ponen psicólogo sanitario, psicólogo clínico, eso es ilegal, eso que lo sepáis, ¿vale? Entonces, es ilegal. Mucha gente no se para a pensar sobre esto porque no tenéis la formación adecuada ni lo tenéis por qué saber. Por eso es tan peligroso. Y por eso es tan fácil caer en un psicólogo Gestalt, porque te puede hacer sentir mejor y estar 4 años de tu vida manteniendo el problema, como cuando alguien iba a un cura o a un amigo y le cuenta el problema, se siente un poquito mejor, pero el problema no mejora. Y ese es el tema. ¿Por qué hay amigos que nos gusta hablar con ellos aunque no nos hagan sentir bien? Porque claramente nos dicen, que siempre hacen lo mismo, que te estás equivocando. Y a lo mejor es un Gestalt, no te lo dice porque son más te dejo hacer lo que quieras y yo solo te acompaño y no te dirijo,
pero en el fondo estamos manteniendo un problema, o sea, están siendo cómplices de que no hay una resolución del problema. Y ese tipo de terapeutas no suelen saber cómo gestionarlo. No lo saben, entonces, ¿cómo te lo van a decir? Y tú como cliente, como usuario, como paciente, no sabes si la persona, porque tú no cuestionas a tu médico, y mucho menos a un psicólogo, ¿entiendes? Porque es una ciencia tan joven que no tenemos las habilidades para cuestionarlos como usuarios. Pero es que la Gestalt no es una terapia, es que es como las flores, es que no hay evidencia para la Gestalt. Es que Para a mí eso me sí que jode no. muchísimo tener que decir psicología científica. Lo digo pues porque al final me acerco a un público general y divulgo, pero es un dolor porque es que si no es científica, no es psicología y realmente debería de ir intrínseco. Y para luchar contra cosas que pretenden ser psicología, tengo que meter la muletilla de científica y para dejar claro que lo que hacemos tiene una base que se ha demostrado que funciona y que se hace en base a unos datos que se han ido recogiendo, etcétera. Entonces, es que tener que poner la muletilla de científica es que es algo que me duele un montón. Me duele un montón. Entonces, me gusta mucho que deje muy claro de, es que no es psicología, no es psicología directamente. Claro. Y Rafa, ¿qué tendría que tener un buen psicólogo? Cuando ya estás en ello, ¿qué cosas puedes saber? O sea, ¿qué te puede hacer a ti pensar que no te la están jugando? Lo primero que tenemos que hacer, y ya lo hemos visto, es preguntar desde qué modelo trabaja, ¿no? Ya eso hemos dicho. Los que sí, ahora han mencionado en el chat, uy, que esto se me acumulan los mensajes. Bueno, da igual. Cosas que no, para que suenen y huir de ellas, gestal, eneagrama, constelaciones familiares, psicoanálisis, no sé, Reiki. No sé si tú de memoria te sabes alguna más. O sea, no porque paso de darles mucha atención, pero eso lo pueden hacer por las tardes como quien se toma una copa. Es decir, eso no es psicología científica. Si tú quieres resolver un problema, igual que te pones acupuntura por si acaso, igual que vas a un hechicero por si acaso, pues eso también por si acaso. ¿Vale? Pero no estamos hablando de no es un componente sanitario. Es una persona que tiene una consulta parecida a la nuestra, que hace cosas que no sabe que por qué están funcionando y que se va a tirar 4 años contigo y tú pagando, sin saber resolver tu problema. Con lo cual, si os apetece ir, pues cada uno es libre de gastarse el dinero y el tiempo donde quiera, pero Pero no es con psicología. conciencia y sabiendo discriminar y sabiendo decidir libremente, porque sin información esa decisión no está siendo para nada libre, en el lenguaje coloquial de la palabra libertad. Y en cuanto a qué cosas, pues es Sí. que tenemos, ¿no? Hemos visto las técnicas o estrategias que están basadas en evidencia científica. Pero no sé por qué. Entonces es como si me ponen una venda y yo voy lanzando dardos a ciegas. Pues habrá con veces que acierte y veces que no. Pero estoy lanzando dardos a ciegas y por el camino puedo hacer daño y puedo dar a alguien en un ojo. Entonces, para que eso no ocurra y para que sepas, lo primero, que es un psicólogo que está trabajando sabiendo lo que hace y por qué hace lo que hace, esto son cosas que directamente le puedes preguntar al psicólogo, oye, tú estás formado en análisis funcional de la conducta, tú trabajas desde terapias basadas en la evidencia, sí, no, ¿cuáles? Ya te metes en este directo y recuerdas, porque tampoco tenemos por qué aprendernos todo de memoria, ¿no? Pero tener un sitio al que poder ir para contrastar. ¿Y qué cosas? Porque claro, lo mismo te venden en cuanto, sí, 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 yo todo eso, seguro que sí. Cosas que nos tienen que saltar. Lo primero, que te vaya mandando tareas entre sesiones. No tiene por qué ser en absolutamente todas las sesiones, pero los problemas no se solucionan solo hablando 1 hora a la semana en sesión. Lo que nosotros podemos hacer en esa hora es un porcentaje mínimo de todas las horas que tú pasas fuera en tu vida. Y todo hay que ponerlo en práctica en tu contexto habitual y cotidiano. Y ya en la primera parte, ¿no? Que es la de evaluación, de conocerte, saber qué contexto es el que tienes, también te van a pedir tareas. Oye, es que no me vale con que me cuentes de memoria. Vamos a ver exactamente, ¿no? Como poner la lupa, sacar una foto muy a nivel molecular de qué está ocurriendo. Entonces, lo habitual y para que suene y sea reconocible es un autorregistro. ¿Qué te ocurre en esta situación? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionan los demás?
Otros terapeutas la adaptan de distintas formas, pues con un pequeño diario, o hay personas que también les cuesta estar ahí rellenando, pero sí que identifiques que te va pidiendo tareas de una forma o de otra, más o menos estructurada, pero que no es solo ir a desahogarte. Más Eso es. cositas. Y eso está ahí porque un psicólogo o una psicóloga tiene que saber predecir, hipotetizar y saber qué variables están detrás de tu comportamiento. ¿Qué quiere decir detrás? Que lo empleo con un tono coloquial para que me entendáis. Un psicólogo tiene que saber por qué te comportas, cómo te comportas dentro de lo que tú le has demandado como conducta problema. Es decir, si yo tengo fobia a volar, por ponerle una etiqueta, tu psicólogo tiene que saber dónde se originó el problema, por qué se mantiene el problema y qué va a hacer para solucionarlo. Y una cosa que a mí me gusta decir mucho en terapia es, mira, tú y yo tenemos la única diferencia de que yo estoy un poco más formada en esto y yo te voy a ayudar. Pero quiero que en cualquier momento de la terapia, si tú no estás de acuerdo, no entiendes por qué te estoy haciendo esta pregunta, por qué vamos a hacer esto la semana que viene, por qué te voy a pedir una cosa que cuesta muchísimo, pero que es necesaria para que lo hagas. Quiero que tú sepas por qué estamos haciendo cada cosa. Si tú no lo sabes, yo no estoy tranquila. Y además yo pongo la metáfora de que es como un entrenamiento personal, pero de la psicología. Es decir, cuando tú vas a un entrenador personal, vas por objetivos, ¿vale? Los dos sabéis qué estáis haciendo, qué músculo queréis que sea más grande, qué parte del cuerpo queréis que sea X, ¿no? Entonces es un proceso paralelo, donde tú sabes más y tú diriges lógicamente, pero la otra persona sabe. Porque si la otra persona no sabe para qué tiene que hacer las cosas o con qué objetivo, aparte no es un tratamiento bien dirigido y es muy difícil que cambien, ¿no? Es que Entonces, ahí hay dos cosas súper clave. Los objetivos, es que hay que hacer énfasis en esto. Se van a consensuar unos objetivos, es decir, tú me vas a decir qué quieres conseguir, a dónde quieres llegar y yo te voy a decir el cómo. O consensuado, ¿no? Porque es verdad que a veces sí puedes hacer ver a la persona si ese objetivo es más o menos posible, etcétera, pero sí que la persona es la que tiene en la última palabra que decidir si quiere llegar a ese dunde, a ese lugar, a esa meta. Y yo te voy guiando en el camino, te voy a decir cómo podemos alcanzarlo. eso Y es. de forma clara, pautada y operativizable, es decir, concreta. Eh, Luego, bueno, es que has dicho varias cosas y he ido memorizando que no se me olviden. Cuando te devuelva la evaluación basada en un análisis funcional, yo creo que se reconoce fácilmente porque va a hacer énfasis principalmente en dos cosas. Lo primero, en cómo está la situación en el presente y, como tú has dicho, cómo la podemos solucionar de cara al futuro. Otros terapeutas, otras corrientes, como el psicoanálisis, se centran en recordar y recordar y recordar y ir al pasado, porque se parte de la base, ¿no? Entre otras cosas, no es lo único, pero una de sus bases es que llegando al origen en el recuerdo, entonces ya se empezará a solucionar el problema. No, no. Tu problema se está manteniendo en el presente y vamos a ver cómo lo podemos cambiar trabajando en el presente, porque no puede ir a tu pasado y cambiarlo. Se detecta fácilmente porque te va a ayudar también a identificar, entre otras cosas, diferencias entre por qué se mantiene esta conducta a corto plazo y qué perjuicios habitualmente conlleva a largo plazo. Un ejemplo muy sencillo es, pues te pica un mosquito. ¿Y qué hacemos todo? Que esto lo pusisteis vosotros y me encantó en... ¡Ay! No me acuerdo cómo se llamaba vuestro Instagram. ¿Cuál? Hace un montón, es que ya no lo usáis. ¿RCgram? Eso, en RC Gran. Y es un ejemplo que me encantó porque no es directamente un problema psicológico y yo creo que es muy visible para todo el mundo. Te pica un mosquito, tú sientes picor. Entonces, ¿qué haces a corto plazo? Arrancarte. ¿Y qué sabes? Que a largo plazo esto va a causar un perjuicio, va a tardar más en curar, te puede doler más, te puedes hacer herida. Pues en nuestra vida cotidiana hacemos muchas cosas a corto plazo que nos traen perjuicios. A largo plazo, pues es unas cosas que ayuda a identificar. También tenemos un montón de aprendizajes asociativos, ¿no? Te va a enseñar cómo has emparejado unos estímulos, unas ideas, unas emociones con otras cosas. Pero bueno, a ver, es que es muy difícil en un directo de un ratito enseñar que es un análisis funcional, pero creo que son cosas que sí pueden ir sonando, ¿no? Estas diferencias entre el corto y largo, perdón, entre el corto y largo plazo, y sobre todo lo que es más importante que tú has dicho, objetivos claros, alcanzables, irlos repasando y de cara a mejorar en un futuro y trabajando con el presente. Está claro que los psicólogos hacemos muchas cosas, pero la principal tarea que hacemos es analizar la conducta de la persona que viene a terapia con el análisis funcional. Entonces, vemos por qué ha pasado lo que ha pasado, por los distintos principios de aprendizaje que se han puesto en marcha, planteamos a la persona, mira, te ha pasado esto, por esto, por esto, por esto, desde este punto, por eso hacemos una evaluación que a veces puede ser más larga, que va a estar a favor siempre de que la persona entienda por qué ha pasado lo que ha pasado, y luego hacemos una terapia psicológica en función siempre de ese análisis funcional
que si no está correcto, que eso se va a ir viendo con el tratamiento, porque es una hipótesis del planteamiento inicial, se va a ir modificando. Es una cosa súper activa y cambiante. ¿Y qué más cosas? Una de las cosas que nos diferencia muy mucho de los otros terapeutas que no son psicólogos, ¿vale? Gestalt, etcétera, es que nosotros queremos darle un papel activo al cliente, paciente, consultante, que cada uno lo llame como quiera, desde el primer momento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar lo mínimo posible con la persona para que esa persona, en cuanto vaya asimilando lo que pasa, vaya siendo ella su propia controladora de su conducta. O sea, yo no voy a estar 4 años con alguien para explicarle que ha estado evitando un problema y que se tiene que enfrentar. Yo, en cuanto sepa por qué pasa lo que le pasa, se lo transmito, y cuanto ella quiera tardar o cuanto el problema sea fácil o difícil de resolver, pues la terapia puede durar, yo qué sé, yo he tenido terapias de 4 sesiones a terapias de 2 años. O sea, depende mucho del objetivo, de la demanda, etcétera. Pero nunca va a depender de que a mí me dé la gana estirar el tratamiento porque yo tengo un interés económico o porque yo no tenga ni idea de qué estoy haciendo y de repente digo, ay, mira, haz una escultura psicodramática de tu madre y a ver dónde estaba tu padre. Es que me parece horroroso, de Sí, verdad. a mí me pregunto, bueno, no, porque no por confidencia, pero bueno, me han llegado a preguntar por cosas de esculturas o si vamos a dibujar o a colorear por estos aprendizajes que traen. Y mira, un ejemplo muy bueno y enlazando con lo de, con todo lo que has dicho, es que dice muchas cosas muy interesantes y me gusta cómo hacer énfasis en ellas. Lo, independencia, buscamos la independencia de la persona, es decir, yo no te voy a solo a dar la solución o a decir qué camino seguir, es que lo más bonito cuando la terapia avanza es ver que ya la persona reconoce estos principios de aprendizaje, estas contingencias que ocurren y aprenden a discriminar. Dicen, mira, por ejemplo, en un caso de, yo qué sé, ansiedad social, ¿no? Tú has dicho, es que la persona tiene que saber por qué hace lo que hace y cómo funciona para que se enfrente a situaciones difíciles. Es que habrá un momento en el que esta persona está evitando juntarse con un grupo nuevo de amigos que ha conocido en la universidad, yo qué sé, porque le dé ansiedad, hacer el ridículo, que haya silencios incómodos, decir algo absurdo, lo que sea. Y una de las partes va a ser, oye, es que te tienes que exponer a esto. Y no lo vas a hacer porque a corto plazo estás evitando tu ansiedad. Tu ansiedad sigue una curva que va subiendo y cada vez que la interrumpes le enseñas a tu organismo que ese estímulo es peligroso y que te tienes que alejar de él. Y enseñas a esa persona, esto es una evitación que está manteniendo, está alimentando tu ansiedad. O sea, ya tiene que saber qué cosas le generan ansiedad y qué cosas le va a venir bien exponerse a ellas porque su ansiedad va a terminar desapareciendo a medida que se exponga. Pero hay otras cosas que no van a, por mucho que te expongas, o no te beneficia exponerte porque los beneficios no van a ser suficientes, o porque esa ansiedad no va a desaparecer, porque eso es un estímulo realmente peligroso. Es que yo no te voy a pedir que te expongas, yo qué sé, se ha escapado un león del zoo, ponte delante porque tu ansiedad va a desaparecer. No, hay estímulos con los que la ansiedad es súper adaptativa y está ahí porque te está ayudando a huir o a atacar, ¿no? A ese león. Entonces, lo bonito es cuando ya viene la persona en terapia y te dice, mira, pues ya aquí he discriminado, que está aumentando mi ansiedad, me he dicho, pues me tengo que exponer porque estoy haciendo evitación o tuve ganas de hacer un escape en mitad de la situación. Y aquí, mira, pues yo qué sé, con mi jefe decidí no exponerme porque me voy a cambiar de trabajo en pocos días y dije, no me merece la pena el esfuerzo que supone. Pero bueno, detecté y supe que estaba haciendo una evitación y las consecuencias que esto tiene. Cuando ya te lo sabes explicar, ahí es cuando yo creo que la persona ya es libre, independiente en gran parte, ¿no? Y sabe controlar sus contingencias, su interacción con el contexto, etcétera. Y esto es algo que me parece precioso. Este es un ejemplo, podría Incluso, preguntar. incluso cuando alguien no hace las tareas, ya tenemos más información si ella lo dice en nuestro lenguaje, que es el lenguaje técnico, sobre, bueno, pues ya por lo menos sabes lo que estás haciendo, ¿vale? Y no te apetece hacerlo por lo que sea. Fenomenal, pero ya tú tienes más libertad que antes, porque antes no sabías qué estaba pasando. Entonces es importante. Mira, preguntas y conmovidas, que quiero que respondas tú porque seguro que tienes una respuesta condicionada muy alta a esta pregunta. ¿Y qué diríais sobre los psicoterapeutas holísticos integradores, ya que ahora están tan de moda y seguro que a los consultantes les suena de maravilla? Y dice, qué maravilla de Vale. directo, riquiños. Un beso, psicomovidas. Por el camino pregunto si se me escucha bien o se me corta o algo, porque he recibido una llamada perdida y digo, verás que es que el directo no está yendo muy bien. Bueno, mientras contesto, a ver, es que al final en la carrera, ¿no? Hemos dicho, hay mucho intrusismo y hay personas que trabajan desde corrientes que no son científicas.
Y en la carrera hay incluso docentes que hacen esto. Normalmente figuras de profesores adjuntos, ¿no? Que están allí por su experiencia en el trabajo, pero no tanto por su formación ni su carácter investigador, etcétera, aunque no tiene por qué. ¿Qué pasa? Que en la carrera hay mucho ruido y las personas se sienten perdidas. Y de forma intuitiva y normal te dices, coño, pues entonces habrá que picar lo bueno de cada sitio, ¿no? Y coges este enfoque ecléctico, que lo llaman, de, bueno, pues si nada está del todo bien, yo cojo un poco de todo, entonces estará bien, porque estoy cogiendo lo mejor de cada cosa. Pero volvemos al mismo problema. Estás haciendo cosas al azar, cosas a lo loco, sin saber muy bien por qué hacer lo que haces, ¿no? Dices que yo tengo mi cajón de herramientas o mi caja de recursos y es ir lanzando estrategias, ejercicios, tareas a lo loco, sin saber muy bien con qué objetivos las lanzas, sino pues un poco porque te suena. Pero esto incluso comprendo en el sentido de que es que hay personas que terminan perdidas con toda la información contradictoria que hay a lo largo de la carrera y este es el camino por el que optan. Por suerte, muchas personas también terminan saliendo de él, ¿no? En cuanto empiezan de nuevo a leer literatura científica y a reinformarse. Luego hay distintos tipos de eclecticismo, que para la gente que no venga de la corriente psicológica, eclecticismo es una persona que intenta coger elementos y juntarlos, pero son elementos que vienen de distintas corrientes, ¿no? Entonces hay un Es un término de eclecticismo. hecho filosófico en general, ¿no? No solo, o sea, no lo tengo muy claro, pregunto. No lo sé, digo, igual hay gente que no lo conoce porque nosotros estamos muy acostumbrados y digo, pues lo aclaro, así como dato. Entonces, hay distintos tipos de eclecticismo y no me sé la terminología bien. Uno que es más conceptual, que ese para mí es imposible de entender cómo puede ser que tú quieras coger teórico del psicoanálisis, modelo teórico del análisis de conducta, porque son incompatibles, tienen presupuestos filosóficos distintos. Uno es determinista, el otro no, bueno, en fin. Bueno, estos son deterministas los dos, pero que hay terapias que chocan filosóficamente en cuanto a presupuestos teóricos. Entonces, el eclecticismo de técnicas, mientras esas técnicas tengan evidencia científica, bueno, habría que ver, porque por ejemplo, tú puedes hacer un ejercicio de silla vacía si está justificado bajo tu análisis funcional que vas a poner en marcha procesos de aprendizaje, por ejemplo, de habituación hacia un estímulo que está muy condicionado. Aún así, te la juegas porque no tienes esa evidencia científica que lo respalde. Pero sí que puedes usar técnicas de otras orientaciones, aunque esas orientaciones no sean del análisis de la conducta. Sí van a funcionar, pero ahí hay cierto riesgo, claro. Entonces, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, no vamos a estar todo el rato vamos a tal, pero que si hay una justificación de por qué hacer las cosas, la manera en que la hagas, puedes proponerla tú, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, ese es un poco el punto de vista. Y oye, preguntadnos cosas. ¿Qué queréis preguntarnos Sí, respecto a cómo elegir psicólogo? ¿Nos yo creo que podéis...? ya hemos contado como casi todo lo fundamental, además, ¿no? En plan, vamos, no Dice se nos Lora que queda sí. Mira, nada. dice Lora si es importante que un psicólogo mande tareas para casa. Pues sí. O sea, es fundamental, fundamental. Sean más, o sea, porque es verdad que hay algunos, ¿no? Que las mandan más de boli, de papel y con todo un registro, ¿no? Y de forma muy académica, ¿no? Por así decirlo, pero al menos unas pautas de cómo empezar a comportarte, ¿no? Esa semana y que le cuentes la semana que viene qué cambios has hecho. Pero sí, es que, o sea, tiene que haber tareas de algún. Tareas no quiere decir llevarte un workbook y ponerte a rellenar ejercicios, ¿no? O machear palabras ni nada, No, ¿no? Pero sí, pautas que incluso comiences a hacer cambios. es que tenemos muy mala fama, de verdad. Una tarea no es ponerte a hacer cosas de manera automática y arbitraria porque seamos analistas de conducta. Es que una tarea puede ser, cuando se concluye algo en una sesión, cada vez que pienses en esto, recuerda en la conclusión a la que hemos llegado en esta sesión. Es que eso es una tarea para casa. Expone el pensamiento este que ya hemos concluido, etcétera, ¿no? Dice Alejandro Ches, que me encanta esta pregunta, como compañeras de Irene, ¿qué opináis de que vaya a entrar al COP? Porque espero que gane Winner Shame. Nosotros también. ¿Os sentís traicionadas o afortunadas? No, no, no. Nos sentimos, vamos, por lo menos yo me siento súper afortunada porque creo que si tenemos que cambiar como analistas de conducta el panorama, hay que cambiarlo también dentro de los escenarios que tenemos, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos en común muchas cosas y estamos muy de acuerdo en muchas cosas, pero a veces tenemos que entrar desde lo que ya existe como sistema para defender una cosa que es obvia. Es como si los médicos dijeran que la medicina es una ciencia, que la medicina es una ciencia, y hubiera todavía gente que hace acupuntura al mismo nivel de análisis y de eficacia
que una intervención quirúrgica. O sea, tienes un cáncer y en vez de operarlo, no, flores de Bach, y entonces depende de la suerte que tengas del hospital al que vayáis. Es que es de loquísimos. Entonces, no, claro que estamos súper Vamos a abrir, contentas. vamos a abrir el melón. Vamos a abrir el melón. Rafa, abre el melón. Ni siquiera sabrá qué es el COP. Entonces vamos a incluso a explicarlo. El COP es el Colegio Oficial de Psicólogos, ¿no? Un organismo que regula y respalda las prácticas que hacemos los psicólogos bueno, se centra sobre todo en la psicología sanitaria, que esto es algo que también está intentando cambiar Wind of Change, o sea, ser psicólogo, no es solo ser psicólogo clínico sanitario, sino que hay muchas más ramas y muchas más profesiones, ¿no? Por así decirlo. Y lo segundo es que la ciencia no es, yo que sé, un señor que viva ahí aislado, no es un ente, no es un, no sé, ¿no? No es un concepto abstracto. La ciencia son una serie de cosas, de métodos, de conductas y de actuaciones. ¿Qué pasa? Que estos comportamientos y estas conductas se ven, ¿cómo lo decimos? Influidos por intereses, entre otros, económicos. El Colegio Oficial de Psicólogos defiende que se utilicen terapias basadas en la evidencia científica. Pero ¿qué pasa? Yo aquí me voy a mojar, a mí es que me da igual todo. Si me quitan el carnet de colegiado, me da igual. Defiende que se utilicen terapias basadas en la evidencia científica. Pero la psicología no ha comenzado a tener una fuerte base científica hasta hace, no sé, 100 años, tirando por lo alto, siendo optimistas. Entonces, hay una tradición de escuelas psicológicas muy grande y personas que trabajan bajo esas escuelas. ¿Qué pasa? Si el Colegio Oficial de Psicólogos dice solo se puede trabajar desde bases científicas, la gente se le echa encima porque está dejando sin trabajo a un montón de terapeutas. Entonces, esto es algo muy difícil de cambiar, porque como llegas tú y de un día para otro dices, no, solo que está basado en evidencia científica y obligas a gente que lleva 50 años trabajando a volver a estudiar. Pues es que no sé ni qué era la pregunta, pero el Pues que contexto es... estamos muy contentas, básicamente. Ah, sí. ¿Por qué? Porque igual que la farmacia dejó atrás la alquimia, pues es que en la psicología tiene que ocurrir y entendemos que eso es muy desagradable para mucha gente, pero entonces no son psicólogos sanitarios, son terapeutas que han elegido la opción de la no ciencia para tratar a la gente y eso es una irresponsabilidad muy grande. Más cositas. ¿Qué opináis de utilizar algunas terapias de ACT, pero no utilizar la ACT durante toda la terapia? Creo que esta es una pregunta bastante compleja, Sara Ramos 96, porque ¿a qué te refieres con técnicas de la ACT? O sea, yo, por ejemplo, sí que uso cosas de esas terapias cuando a mí me vienen bien con mi análisis funcional y creo que a la persona también por las particularidades que tiene. Es decir, si ellos ahora mismo, una visualización, por ejemplo, ¿no? Una metáfora, pero además las metáforas a mí me gusta construirlas yo, no irme a un manual y decir, tu vida es como un jardín, que no, pues no siempre es efectiva, ¿vale? O sea que como la cognitivo-conductual, porque hay un manual de cosas que pueden ser útiles, no significa que en todos los casos tengan que ser útiles y sin individualizarlo, ¿no? Entonces, mira, de fusión, por ejemplo, pues Me encanta depende. ese ejemplo. Claro, depende de un montón de cosas y siempre que haya un análisis funcional que justifique, que es de eso lo que depende, que eso va a funcionar bien y que la persona te lo va a comprar, porque yo a veces me veo en sesión poniendo una metáfora y la gente no entra. Y A entonces ahí lo mí, que tú tienes que hacer es echarte para atrás y decir, otra herramienta, no porque a mí me guste esta metáfora voy a ponerla porque me la he estudiado. Eso es una irresponsabilidad como un piano. Perdona, Rafa, continúa. no, es que me encanta el ejemplo que han puesto de difusión porque yo creo que ejemplifica muy bien todo lo que estamos contando. Por ejemplo, algo habitual, habría que hacer el análisis funcional para saber si seguiríamos este procedimiento, pero generalizando algo habitual frente a una experiencia traumática, un recuerdo traumático, por ejemplo, una violación. Sufrido una violación y ese recuerdo te causa un malestar enorme. Lo normal es terminar, ¿no? En algún momento de la terapia exponiendo a la persona a hablar de ese recuerdo, porque normalmente cuando aparecen esos pensamientos, imágenes o lo que sea, la tendencia es a bloquearlos, no nos exponemos a nuestra ansiedad y la alimentamos. De forma, digamos, más tradicional, lo que se suele hacer, por ejemplo, es una jerarquía de exposición, ir de lo más fácil a lo más difícil y que la persona vaya relatando en voz alta, o incluso escribiendo en un papel o tal, su recuerdo traumático para exponerla y que no bloquee el recuerdo, entonces pues vaya reduciendo esa ansiedad por el mero hecho de exponerse a esas palabras, imágenes, etcétera. Difusión cognitiva es lo mismo y como hemos hecho un buen análisis funcional sabemos que realmente estamos haciendo lo mismo pero con otra apariencia, otra máscara. En vez de a lo mejor pedirle
que nos lo cuente en voz alta, o que lo redacte en un papel, vamos a pedir que lo cante, o que lo cuente con acentos, o que piense que es un pensamiento externo a esta persona. He hablado de jerarquía de exposición. Con jerarquía me refiero a hablar desde lo más fácil. A lo mejor incluso lo más fácil no es hablar del recuerdo en sí, sino de la otra persona que estaba en ese recuerdo, de la ciudad en la que ocurrió, ¿no? Ir haciendo pequeños escalones hasta poder hablar del recuerdo sin tener esa ansiedad. Pues un escalón intermedio podría ser hablarlo con un acento, cantando una canción, etcétera. Todo este tipo de ejercicios operan bajo los mismos principios del aprendizaje, que es lo que hemos hablado. En este caso, el principio sería el de extinción operante o pavloviana. Depende del caso, pero me encanta el matiz que has hecho porque creo que responde perfectamente a Sara. La cuestión es que la morfología nos da igual. La morfología es lo que recubre a la función, ¿no? A mí me da igual exponerte con una visualización a exponerte con una jerarquía. Entonces, voy a explicar ese me da igual. Si yo tengo razones para utilizar una visualización, probablemente sea porque la persona tiene imaginación, porque la persona le va mejor, le encaja mejor por su historia de aprendizaje ese ejercicio, y entonces si tengo una persona que es de ese tipo, pues yo no voy a hacer una jerarquía, yo lo que digo es, mira, voy a hacer un ejercicio, y claro que yo he cogido cosas de la tercera generación y la uso bastante, pero ni son procesos de aprendizaje nuevos, ni siempre funcionan para todo el mundo. Igual que una respiración diafragmática no te quita la ansiedad a largo plazo, te ayuda en ese momento, una difusión puede ser muy buena o puede no ser muy buena. Y yo con lo que voy en contra siempre es con los terapeutas que utilizan la ACT para absolutamente todo y con la misma morfología. Y eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer, que yo creo que hay muchos buenos terapeutas de tercera, cuidado, no quiero decir que no, pero hay otros que se acomodan en los ejercicios como tal, ¿no? Y yo creo que un buen terapeuta, si hay un análisis funcional que lo respalde, sabe elegir qué morfología le viene mejor. Sea una metáfora, sea de fusión, sea lo que sea. Pero los principios de aprendizaje son los mismos. O sea, la difusión Y no es una cosa esto nueva. se lo tenéis que poder pedir, recordando, ya lo hemos dicho, pero hablamos mucho de análisis funcional, suena abstracto porque no nos podemos parar en cada detalle, hemos puesto algunos ejemplos, pero lo importante es que al terapeuta se lo podéis pedir y que os lo explique y que os lo detalle y os lo escribe lo que necesitéis, pero es algo que se puede pedir, no es un término abstracto que esté en el aire como unas energías ni nada, ¿no? Si vais luego pongo el vídeo de Ana Milán haciendo un pequeño análisis funcional para que se vea que es en mis stories y podemos compartir luego cuentas también como Conductín, que hacen análisis funcionales, de Rosalía y cositas así, para poner, como no, sobre el papel imagen esto. Carol, yo creo que nos vamos a pasar de hora en breves, ¿eh? No sé qué hora es, pero Y 26. Vamos a contestar a una última de queda un Charles, poquito. ¿vale? Dice, en terapia grupal, ¿creéis que se puede adaptar de manera adecuada el análisis funcional? ¿Qué adaptaciones se podrían hacer? Claro, o sea, es que perfectamente se podría adaptar el análisis funcional a terapia grupal, si es que es basarnos simplemente en los procesos de aprendizaje de las personas. Por ejemplo, en terapia grupal funcionan muy bien la exposición a fobias. ¿Por qué? Porque estar con otras personas que te apoyen, que te comprendan, también hace que haya un escaloncito menos en esa jerarquía de exposición. Y además, por aprendizaje vicario, modelado, ¿no? El ver que otras personas lo enfrentan, desinhibe tu conducta y facilita que la hagas, ¿no? Pues esto sería un ejemplo de, yo qué sé, fobia a los perros, tampoco, bueno, o no, a conducir, que de eso sí que hay un montón. Pues ahí se podría hacer en terapia grupal. Y hay personas que es que cuando hay una fobia fuerte, el mero hecho de hablar, de conducir, ya provoca respuestas incluso de llorar, de un malestar intenso, de mucha ansiedad, y hacerlo con otras personas facilita, siempre y cuando el terapeuta sepa que esto no se está quedando en un desahogo, pueda ir moderando la interacción. Sí que es verdad que no soy un experto en terapia grupal porque nunca la he hecho. Y de todas maneras, yo creo que una terapia con distintas personas tendría que tener necesariamente alguna sesión individual, por lo menos cada 2 semanas, o que el terapeuta conozca perfectamente si hay una historia de aprendizaje difícil y para uno un escalón ya está superado, pero para otro no, porque justo le recuerda no sé qué historia que también le pasó y puede estar en contradicción con el proceso como más general, pues entonces yo creo que es muy importante que el terapeuta, por contestarte, sepa cuál es el análisis funcional del problema en general, que obviamente si hay fobia va a haber evitación sí o sí, porque esa es la definición, pero a lo mejor conocer también la historia de aprendizaje de las distintas personas para decir, uy, cuidado, que fulanito tiene una historia distinta a menganito y entonces fulanito va a ir un poquito más despacio, pero no pasa nada y entonces se lo voy a decir, ¿no?
Yo creo que ese sería... Ujú. Y además lo que, bueno, es que también yo por análisis funcional entiendo también intrínsecamente un poco objetivos, pero volviendo a lo de antes, que tengo unos objetivos claros. Aquí el objetivo sería muy sencillo, que tú al final, en última instancia, seas capaz de coger y conducir un coche sin grandes respuestas de ansiedad, malestar, miedo. Otra cosa es que la terapia grupal se cerrase y se sirviese solo de, pues venga, vamos a hablar todos del miedo que nos da conducir sin llegar a ningún paso superior. Sería entre todos irnos aproximando y acompañando hasta ese objetivo final. Pero hay mucho, bueno, yo cuando he dicho que estuve en terapia, nos metieron en terapia grupal, yo sé hablar por hablar y pues venga, vamos a hablar de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de no sé qué, y era ir a desahogarse. Pero no se daba ninguna pauta ni mi vida fuera de ese círculo cambiaba en nada porque no me estaban dando ninguna forma de afrontamiento, nada más que desahogarme, cosa que yo ya tenía cubierto con mis amigas, porque anda que no nos gusta irnos a tomar unas cervezas y contar nuestros dramas cada fin de semana. Y yo creo que por cerrar, Rafa, que ha sido un directo excelente, que yo te agradezco muchísimo que vengas, que irnos de cañas con nuestras amigas no es lo que lo soluciona, que lo que lo soluciona es un terapeuta que sea analista de conducta y que te sepa explicar por qué tienes este problema, desde cuándo lo tienes, por qué se mantiene, qué vamos a hacer para resolverlo y que tú tengas un papel muy activo. Si tu terapeuta no te sabe contestar a todo esto, apaga y vámonos, escríbenos un mensajito y te intenta. Vamos, yo me ofrezco a asesorar a las personas y además, de hecho, que casi se me olvida, vamos a hacer un directo en el canal de Estímulo Mamarracho sobre los derechos que tenéis como consultantes de una terapia psicológica, porque no lo sabéis. Y es muy importante que lo sepáis, porque uno de ellos es pedirle a la persona qué estáis haciendo, información sobre qué estáis haciendo, ¿no? Entonces, próximamente vamos a hacer un súper directo en tu canal y creo que les va a ayudar mucho, porque a mí me hubiera Sí, encantado saberlo cuando estaba yendo a esta terapia que os comenté que no tenía nada de científica. Me y hubiera no encantado sentirte saberlo. desprotegido al final. Y claro, o sea, yo venía con inseguridad en el sentido de, hay muchísimo que contar, si es que al final hay que explicar casi lo que es la psicología desde cero, ¿no? En plan, por desgracia, hay tanto ruido y tanta información hay que quitar muchos mitos y en una hora que nos permite Instagram yo tenía el miedo de que no nos cundiese, pero yo creo que me quedo muy a gusto, hemos repasado muchos puntos muy importantes, es verdad que siempre se pueden caer en matizar más cosas, en entrar en más detalles, pero yo creo que hemos hecho muy buen repaso y lo he disfrutado un montón también, ¿eh? También aquí sí que ha habido desahogo del de me quedo bien a gusto y me cago en todo lo que haga falta que es necesario a veces. Que los psicólogos Demasiado. también necesitamos, que porque seamos analistas de conducta no significa que no necesitemos desahogarnos, ¿eh? Y este es un espacio que no solo nos permite desahogarnos, sino ayudaros, y por eso lo hacemos. Pues nada, Rafa, un Pues genial. placer. Sí, también, ahí, Chiqui no sé, Baby, ha sido una experiencia Chiqui Baby muy chula. se me ha hecho corto, me he quedado frío, en plan, ay, quiero más. Pero bueno, Carol, Haremos más. muchos besitos Gracias a y todas muchos por besitos estar. positivos. Chao. Carol, cuelga.